Claro. Mi esposo me humilló con mentiras diarias y me trató como reemplazable. Renée se inclina sobre una tableta gráfica para ajustar la combinación de colores de un cartel publicitario de la cadena de cafeterías Aromatic Corner. El cliente insistía en un diseño colorido y memorable, pero no quería nada chillón ni vulgar. Una paradoja típica a la que se enfrentaba casi a diario en la agencia de publicidad Creative Solutions. Sus dedos se deslizaban habitualmente sobre el lápiz óptico, añadiendo cálidos tonos marrones al logotipo de la taza humeante. Al otro lado de la ventana, en la cuarta planta del edificio de oficinas, llovía a cántaros, convirtiendo Portland en una acuarela de grises y ocres. La jornada laboral tocaba a su fin y el espacio abierto de la agencia estaba en su ajetreo habitual previo al viernes. Los diseñadores se apresuraban a cerrar los proyectos en curso. Los redactores terminaban los textos publicitarios y los gestores de cuentas hablaban por teléfono con los clientes para intentar hacer las últimas correcciones antes del fin de semana. A Renée le encantaba este ambiente creativo, en el que todo el mundo estaba inmerso en su trabajo, pero también dispuesto a ayudar a un colega con un consejo o una nueva perspectiva sobre un proyecto. Llevaba 4 años en la agencia desde que se trasladó a Portland tras licenciarse en arte en Seattle. Empezó como diseñadora junior, haciendo simples folletos y tarjetas de visita, y ahora supervisa grandes campañas publicitarias para restaurantes y tiendas locales. El trabajo era divertido, sobre todo cuando era capaz de encontrar una solución visual inesperada para un producto banal. Su teléfono vibró en su escritorio por tercera vez en media hora, pero Renée ignoró las notificaciones. El plazo se acercaba y Sarah Parker, la jefa de proyecto, ya se había pasado 2 veces por allí para preguntarle si la maqueta estaba lista. En la mesita junto a su puesto de trabajo estaba la taza de café con leche medio borracha que pedía todos los días en la cafetería de la planta baja. Una costumbre que se había convertido en ritual con los años de trabajo en el centro de la ciudad. Renée retocó los últimos detalles de la pancarta, añadiendo un juego de luces y sombras a la imagen de los granos de café. El cliente quería crear una sensación hogareña y un producto de calidad al mismo tiempo. No es una tarea fácil, pero ella consiguió un equilibrio entre elegancia y calidez mediante la elección correcta de la fuente y la paleta de colores. Finalmente, dejando la tableta a un lado, cogió el teléfono. 3 llamadas perdidas de Bryce y una notificación del banco. Renée abrió primero el mensaje del banco, esperando ver el cargo habitual por la compra en el supermercado o el repostaje del coche. En cambio, en la pantalla apareció la cantidad de $370 gastados hoy en el hotel Grand Plaza a las 14:07. Releyó el aviso 2 veces y luego otra, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Bryce había dicho esta mañana que se dirigía a evaluar los daños causados por una fuga en una casa particular del barrio de Gilbert. El trabajo rutinario habitual de un perito de seguros que requería una visita sobre el terreno, la inspección de los daños y un informe detallado. Un trabajo que, desde luego, no implicaba gastar en caros hoteles del centro de la ciudad. El Grand Plaza estaba situado en el distrito histórico de Portland, a 20 minutos en coche de su casa, en dirección opuesta al barrio de Gilbert. Un elegante hotel donde se alojaban nombres de negocios y turistas, donde se celebraban funciones corporativas y cenas románticas. Un lugar al que Bryce nunca debía ir durante la jornada laboral. Renée se reclinó en la silla de su despacho, repitiendo mentalmente la escena de la mañana. Bryce tenía prisa, como siempre últimamente, cogiendo papeles y un portapapeles de la mesa de la cocina, quejándose de un caso complicado con un sótano inundado y papeleo problemático del constructor. Le dio un beso en la mejilla, como hacía todas las mañanas desde hacía 6 años, y prometió volver a las 18:00. Nada inusual a primera vista, una mañana de jueves cualquiera en su vida familiar normal. Pero ahora cada detalle adquiría un significado nuevo e inquietante. Ayer había llegado a casa 1 hora más tarde de lo habitual, alegando tráfico en el puente Willamette. Había llegado tarde al trabajo 2 veces la semana pasada, alegando papeleo urgente que había que cerrar antes del fin de semana. Y también tenía la nueva costumbre de consultar constantemente su teléfono, incluso cuando estaban viendo una película o cenando. Sarah Parker se acercó a su escritorio, sosteniendo impresiones de ediciones de un cliente. Rubia alta, con un corte de pelo corto y un maquillaje siempre impecable,
Llevaba 7 años en la agencia y conocía los entresijos del trato con clientes malhumorados. René, ¿cómo van las cosas con el diseño de Flavor Corner? El dueño quiere ver la versión definitiva antes del 1700. Ya casi está, respondió René, obligándose a concentrarse en su trabajo. Media hora más para la corrección final del color y estará listo. Muy bien. Estás pálido. ¿Te encuentras bien? ¿Nos vamos pronto a casa? Sí, estoy cansado. Llevo mucho tiempo sentado con los detalles del logotipo y tengo los ojos cansados por el monitor. Sara asintió comprensiva y se alejó hacia su escritorio, donde ya la esperaba una llamada de otro cliente. René volvió a coger el lápiz, pero le temblaban las manos. Intentó encontrar una explicación lógica al derroche en el hotel. Quizá Bryce había quedado con un cliente en el restaurante del hotel. Las compañías de seguros a veces celebraban comidas de negocios para hablar de grandes pagos, o necesitaba alquilar una sala de conferencias para reunirse con víctimas y testigos de accidentes. Pero $370 era demasiado para un almuerzo o para alquilar una sala de reuniones durante unas horas. Conocía los precios del Gran Plaza porque Bryce y ella habían celebrado allí su aniversario de boda hacía 2 años. Era el precio exacto de una habitación estándar para una noche, impuestos y tasas incluidos. René sacó un pequeño cuaderno de cuero del bolso, donde solía apuntar ideas para proyectos y contactos con clientes, y empezó a recopilar una lista de rarezas en el comportamiento de su marido durante las últimas semanas. La nueva colonia Tom Ford, que había comprado sin ningún motivo en particular, a pesar de que llevaba años usando el mismo aftershave, un repentino interés por el fitness y la compra de una suscripción a un gimnasio, después de años de indiferencia hacia el ejercicio. Conversaciones telefónicas que él cortaba inmediatamente cuando ella entraba en la habitación, explicando que se trataba de aburridos asuntos de trabajo. Los detalles se iban sumando hasta formar un mosaico que ella no quiso recomponer hasta el final. Bryce, con quien habían salido durante 3 años y se habían casado durante otros 3, era de repente una persona diferente. El hombre que solía contarle cada detalle de la jornada laboral, describiendo cada casa que inspeccionaba y cada cliente con el que se reunía, ahora se limitaba a frases generales sobre papeleo y casos complicados. Recordó cómo hacía un mes había llegado a casa con una camisa nueva, explicando la compra con un botón roto de la vieja. En aquel momento le había parecido natural, pero ahora incluso las pequeñas cosas adquirían un tinte sospechoso, como su reciente costumbre de ducharse nada más llegar a casa, sin esperar a cenar. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Bryce. Estoy retrasado en la obra, un caso muy complicado de papeleo. Estaré en casa a las 19:00. No hagas la cena. René leyó el mensaje 2 veces. Hace un mes él la habría llamado para disculparse por el retraso y saber cómo le había ido el día. Ahora se conformaba con mensajes breves, como si estuviera ganando tiempo con su mujer. Ella respondió, «Vale, nos vemos en casa», pero sus dedos se congelaron sobre el botón de enviar. Por primera vez en sus 6 años de relación, no creía las palabras de su marido. Por primera vez, el mensaje habitual sobre el retraso parecía una mentira que encubría algo más serio y doloroso. Envió el mensaje e intentó volver a trabajar en el diseño. Tenía que añadir los datos de contacto de la cafetería y comprobar la legibilidad del texto en distintos tamaños de banner. El trabajo habitual requería concentración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al aviso del banco. $370 en el Gran Plaza a las 14:07, cuando Bryce debería haber estado en una casa particular a las afueras de la ciudad, midiendo los daños de las tuberías con fugas. Los colegas empezaron a dispersarse hacia sus casas. Algunos planeaban una reunión en el bar, otros se apresuraban a cenar con sus familias. Un viernes normal de gente corriente que no había recibido misteriosos avisos bancarios sobre los gastos de sus cónyuges en hoteles caros. A las 16:30, el diseño estaba listo y René lo envió a la cuenta de correo electrónico del cliente. Sara asintió con la cabeza, viendo la versión final en su monitor. Ha quedado muy bien. Me gusta especialmente cómo has utilizado el logotipo con el efecto del vapor sobre la taza. Crea el ambiente adecuado. Gracias. El cliente quería un ambiente acogedor. Espero haber conseguido transmitirlo. Desde luego que sí. Me voy a casa, si no te importa. ¿Algún plan para el fin de semana?
Nada especial, mintió René. Quiero dormir un poco y trabajar en un proyecto personal. Recogió sus cosas, apagó el ordenador y salió de la oficina en la lluviosa tarde de Portland. Octubre había sido especialmente sombrío este año, con lluvia constante y oscuridad temprana. Normalmente le encantaba esta época del año por su ambiente acogedor y los brillantes colores de las hojas otoñales. Pero hoy el tiempo coincidía con su estado interior. De camino al aparcamiento, pasó por delante del Gran Plaza. El elegante edificio de ladrillo rojo se alzaba 5 pisos, con grandes ventanas arqueadas y antiguos faroles en la entrada principal. En el vestíbulo ardían luces cálidas que creaban una atmósfera de lujo y confort. Un lugar caro para reuniones de negocios y citas románticas, donde las habitaciones costaban a partir de $300 la noche. René aparcó su Honda Accord blanco en la entrada de su casa del barrio de Laurelhurst. Hacía 3 años que habían comprado la casita de 2 plantas con contraventanas azules y un pequeño porche, invirtiendo en ella todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca a 25 años. En aquel momento, les había parecido el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, un símbolo de estabilidad y de un futuro juntos. René recordaba cómo habían elegido juntos la pintura de las paredes, cómo habían discutido sobre el color de los muebles de la cocina, cómo habían planeado el pequeño jardín que había detrás de la casa. Ahora, al subir los escalones del porche, observaba los detalles familiares con una nueva sensación de alienación. Las macetas de crisantemos marchitos que había plantado a principios de otoño, el buzón con su apellido, Collins, que Bryce había instalado él mismo, orgulloso de su habilidad con las herramientas. Un felpudo en el que se leía «Bienvenido», regalo de inauguración de su suegra. Las luces de la casa estaban encendidas en el salón, aunque Bryce no había prometido volver hasta las 19:00. Quizá había cambiado de planes y había llegado antes, o se había olvidado de apagar la lámpara por la mañana en su prisa por llegar al trabajo. Pequeñas cosas que antes no habrían importado ahora la hacían analizar cada detalle. René abrió la puerta principal y oyó el sonido de la televisión desde el salón. Bryce estaba sentado en su sillón de cuero favorito que habían comprado en IKEA en su primer mes juntos. Las noticias de la noche estaban en la pantalla y había una lata de cerveza abierta y un plato con restos de bocadillo sobre la mesita. Parecía relajado y contento, como un hombre que había tenido un día normal en el trabajo y ahora se relajaba en casa. «Hola, cariño», dijo sin volver la cabeza. «¿Cómo van las cosas en la agencia? ¿Has terminado el proyecto de la cafetería?» «Sí, envié el diseño final al cliente. Hoy llegas pronto. Creía que estarías aquí a las 7». Bryce se volvió por fin hacia ella y esbozó la misma sonrisa que la había conquistado 6 años atrás en una fiesta en casa de un amigo común. Un hombre alto, moreno y de ojos grises, que sabía contar historias interesantes y hacerla reír hasta llorar. Por aquel entonces, había trabajado como becario en una compañía de seguros y soñaba con un ascenso. Ahora era un inspector experimentado con despacho propio y coche de empresa. «Llegué pronto», explicó. El caso era más fácil de lo que pensaba. Rápidamente completé el papeleo y conduje hasta casa. René colgó la chaqueta en el pasillo, intentando mantener una expresión normal. Todo en su interior se apretaba al darse cuenta de que su marido le estaba mintiendo directamente a los ojos. El caso no podía ser sencillo si a las 14:07 Bryce estaba gastando dinero en el Hotel Grand Plaza. Los casos sencillos no requerían alquilar habitaciones en el centro. «Cuéntame más», pidió ella, entrando en la cocina. «¿Qué pasa con la inundación?» Bryce dio un sorbo a su cerveza y subió el volumen del televisor, como si las noticias sobre el tráfico en hora punta fueran importantes para él. La historia de siempre. Una tubería reventó en el sótano, inundando parte de la planta baja. Los propietarios llamaron a un fontanero, pero el daño ya estaba hecho. El parqué está hinchado, el pladur húmedo, algunos muebles estropeados. René llenó la tetera de agua y la puso en la cocina. Cada movimiento era fatigoso, como si estuviera interpretándose a sí misma en una mala obra de teatro. El ritual vespertino habitual, preparar el té, conversar tranquilamente sobre el día anterior, parecía ahora una farsa. «¿Has tenido que hacer mucho papeleo?»,
Preguntó sacando de su taquilla una caja de bolsitas de infusiones. Sí, ya sabes cómo es. Primero la inspección, luego fotos de cada desperfecto, después un presupuesto del coste de las reparaciones. Los propietarios estaban nerviosos, exigían el pago inmediato. Tardaron mucho en explicar los procedimientos. Bryce hablaba en un tono uniforme, como un hombre que cuenta una rutinaria historia de trabajo. Pero René notó que evitaba establecer contacto visual con ella, concentrándose en la pantalla del televisor. Solía volverse siempre hacia ella cuando entraba en la habitación, contento de que volviera a casa. ¿En qué barrio estaba la casa?, siguió preguntando, abriendo la bolsita de manzanilla. Gilbert, como dijo esta mañana. Sector privado, casas viejas con malas cañerías. Los propietarios habían comprado la casa hacía 5 años, pero no se habían molestado en comprobar el estado de los servicios. La tetera silbó y René vertió agua hirviendo en 2 tazas. Puso una en una bandeja para Bryce y guardó la otra para ella. Una tarea familiar rutinaria que había hecho todas las tardes durante los últimos 3 años. Preparar té para su marido, preguntarle por el trabajo, compartir los acontecimientos de su propio día. ¿Son jóvenes los dueños?, preguntó mientras llevaba el té al salón. De mediana edad. El marido trabaja en una empresa informática. La mujer es ama de casa. 2 hijos en edad escolar. Preocupados por la reforma, temían que el seguro no la cubriera. Bryce cogió la taza y por fin miró a René con cara de agradecimiento. La misma mirada con la que la había mirado miles de veces a lo largo de los años que llevaban juntos. Agradecimiento sincero por las pequeñas muestras de aprecio que hacían de su hogar un lugar acogedor y armonioso. Si no hubiera sido por el aviso del banco, ella nunca habría sospechado que él mentía. ¿Estaría la empresa dispuesta a pagar el importe íntegro? René se sentó en la silla de enfrente, sujetando la taza con ambas manos para calentarse. Es demasiado pronto para saberlo. Tenemos que pedir presupuestos a los contratistas, comprobar la calidad del trabajo realizado. Quizá los propietarios sean los culpables del accidente. No vigilaron el estado de las tuberías. Entonces el pago será parcial. La historia sonaba verosímil y detallada. Bryce siempre sabía cómo hablar de su trabajo, explicando las complejidades del negocio de los seguros en términos sencillos. A lo largo de los años de su relación, René había aprendido muchos matices de la profesión. Comprendía por qué algunos casos se resolvían rápidamente y otros se alargaban durante meses en tribunales y tasaciones. Pero ahora cada detalle parecía formar parte de una versión preestablecida. Demasiados detalles sobre la familia de los propietarios. Una descripción demasiado clara de los daños. Era como si Bryce hubiera ensayado esta historia, preparándose para el interrogatorio de su mujer. «Hoy pareces cansado», observó ella. «Quizá debería tomarme el lunes libre». «No, estoy bien. Es que hay mucho trabajo al final de la semana. El lunes tengo que mirar 2 sitios más». Bryce se estiró y apagó el televisor. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared con forma de búho que René había comprado en la tienda de antigüedades. 20:015 de un viernes por la noche cualquiera en una familia cualquiera. «¿Qué haremos mañana?», preguntó, reclinándose en la silla. «Podríamos ir a ese nuevo centro comercial que han abierto en la zona este de la ciudad. A ver qué tiempo hace. Si deja de llover, será mejor que demos un paseo por el parque». René bebió su té a pequeños sorbos mientras observaba a su marido. Parecía relajado, como un hombre después de un día normal de trabajo. Leía mensajes en su teléfono, comentaba las noticias, hacía planes para el fin de semana. Nada en su comportamiento delataba a un hombre que hacía unas horas había alquilado una habitación en un hotel caro. «Por cierto, el banco ha enviado hoy un aviso sobre un cargo en tu tarjeta», dijo en un tono lo más informal posible. «¿Algo relacionado con el trabajo?». Bryce levantó la vista del teléfono y se quedó inmóvil un segundo. No por mucho tiempo, pero René notó la pausa. Luego sonrió y se encogió de hombros. «Probablemente un almuerzo en un restaurante cercano a las instalaciones. No recuerdo exactamente, pero había una cafetería cerca de donde comí algo después de ver la casa». $370 por el almuerzo, aclaró René, sin dejar de sonreír. ¿De verdad? ¿Tanto te han descontado? Bryce frunció el ceño, como si estuviera realmente sorprendido por la cantidad. Tal vez fuera un error del banco, o estaba comprando otra cosa y se me olvidó. Comprobaré mi extracto mañana y lo averiguaremos.
Volvió al teléfono y la conversación pasó sin problemas a otros temas. René habló de los problemas en la agencia, de un cliente caprichoso que cambiaba por tercera vez el concepto de la campaña publicitaria. Bryce se quejó de la burocracia en la compañía de seguros, de los nuevos requisitos de papeleo. No era más que una velada familiar normal y corriente, del tipo de las que habían tenido cientos de veces. Pero ahora René escuchaba a su marido con una constante sensación de falsedad. Analizaba y sopesaba cada una de sus frases, cada uno de sus gestos. El hombre que había conocido durante 6 años era de repente un enigma por resolver. A las 22:00 subieron al dormitorio. Bryce se metió directamente en la ducha, como llevaba haciendo las últimas semanas. Antes podía pasar toda la noche con la ropa de trabajo, cambiándose solo antes de acostarse. Ahora se lavaba las huellas del día nada más llegar a casa. René se tumbó en la cama con un libro, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían una y otra vez al aviso del banco y a la historia ficticia de la casa inundada. Mañana descubriría la verdad, pero esta noche tenía que pasar el resto de la noche interpretando el papel de esposa crédula. René se despertó antes que su despertador, aunque la noche había sido agitada y llena de sueños fragmentados. A su lado, Bryce dormía plácidamente, extendiendo el brazo sobre su lado de la cama, como siempre hacía. El rostro relajado, la respiración uniforme, nada delataba al hombre que la noche anterior había pasado horas en una habitación de hotel con una mujer desconocida, o con un hombre. René se dio cuenta de que ni siquiera lo sabía. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer poco a poco, convirtiendo el gris y el negro de octubre en una paleta familiar de colores otoñales. El sábado empezó tranquilo, sin la lluvia que había estado cayendo durante toda la semana. Normalmente los fines de semana desayunaban juntos, leyendo las noticias, planeando los asuntos del día. Hoy a René no se le ocurría sentarse a la mesa y fingir que nada había cambiado. Se levantó en silencio, se puso la bata y bajó a la cocina. Puso el café, sacó el yogur y la granola de la nevera. La familiar rutina matutina ayudaba a mantener la ilusión de normalidad, aunque por dentro todo hervía de incertidumbre. Necesitaba actuar, no solo dejarse atormentar por conjeturas y sospechas. A las 8 de la mañana, René marcó el número de Lisa Morgan, su amiga de la universidad que trabajaba para la misma compañía de seguros que Bryce. Se veían de vez en cuando en fiestas de empresa y reuniones amistosas, pero mantenían una relación cordial. Lisa se encargaba del papeleo en la oficina central y conocía a muchos de los empleados de la empresa. «Hola, René». La voz de su amiga sonaba alegre y optimista. «¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Lisa. Siento molestarte en tu día libre. Tengo una pregunta rara sobre el trabajo de Bryce. ¿Puedes ayudarme a resolver algo?» «Claro. ¿Qué pasa? Pareces preocupada». René respiró hondo, preparándose para una conversación que podría cambiar toda su vida. «Necesito averiguar si Bryce estuvo realmente ayer en el barrio de Gilbert. Habló de la casa inundada, pero lo dudo». Lisa guardó silencio unos segundos. En el auricular se oían los ruidos del desayuno y las noticias de la mañana en la televisión. «Un momento, voy a comprobar el sistema. Tenemos todas las salidas registradas en un registro electrónico». René oyó que Lisa encendía el ordenador y escribía algo en el teclado. Su corazón latía tan fuerte que creyó oírlo a través del teléfono. Al cabo de unos minutos, su amiga retomó la conversación. «René, aquí pasa algo. Según el sistema, Bryce no tenía ninguna salida programada desde ayer. Es más, no se ha registrado en la oficina desde el jueves». «¿Entonces no fue a trabajar ayer?» «No, no estuvo. Aunque podría haber un error en el sistema o estaba trabajando en una asignación especial, pero normalmente está registrado». «René, ¿qué está pasando? ¿Sospechas de él por algo?» «Aún no estoy segura. ¿Puedes comprobar algo más? Hay una interna en tu empresa llamada Kimberly. Es una chica joven. Trabaja en papeleo. Kimberly». Lisa ha vuelto al ordenador. «Sí la hay. Kimberly West, 22 años, interna en el departamento de documentos. Tercer mes en el trabajo. Acaba de salir de la universidad. ¿Qué pasa con ella?» René sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Así que Kimberly existe y trabaja en la misma empresa que Bryce. ¿Coincidencia o patrón? ¿Puedes describirla? ¿Qué aspecto tiene? Alta,
rubia, guapa, siempre bien vestida, extrovertida. Muchos chicos de la oficina se fijan en ella. René, me estás asustando. ¿Qué pasa entre Bryce y tú? Ayer recibí un aviso del banco sobre un cargo en el Hotel Grand Plaza. $370, mientras Bryce supuestamente estaba trabajando. Ahora resulta que no estaba trabajando. Lisa suspiró, y en ese suspiro había toda la amargura de una mujer que comprende hacia dónde se dirige la conversación. Maldita sea, René. Lo siento mucho. ¿Quieres que intente averiguar algo más? Tengo amigos en recursos humanos. No, todavía no. Lo averiguaré por mi cuenta. Gracias por tu ayuda, Lisa. Asegúrate de llamarme si necesitas algo. Y recuerda que no estás sola. René colgó el teléfono y se rodeó la cabeza con los brazos. Las sospechas se habían convertido en hechos casi seguros. Bryce no estaba en el trabajo, pero gastaba dinero en un hotel caro. Su empresa empleaba a una joven y atractiva becaria llamada Kimberly. Todo se estaba uniendo en una imagen que ella no quería ver. Se oyeron ruidos de despertador en el piso de arriba. Bryce se estaba duchando, preparándose para el sábado por la tarde. Pronto estaría abajo, besándola en la mejilla, quejándose de estar cansado por una dura semana de trabajo. Interpretaría el papel de marido cariñoso, igual que la noche anterior. René sacó el teléfono y marcó el número de atención al cliente de su banco. La voz automatizada le ofreció varias opciones. Ella eligió la de bloquear la tarjeta por pérdida. Hola, me llamo Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la operadora sonaba profesional y amable. Buenas tardes. Necesito bloquear una tarjeta adicional en mi cuenta. Mi marido ha perdido la cartera. Por supuesto, puedo ayudarle. Solo tiene que darme el número de cuenta principal y la palabra clave. René dictó la información necesaria, confirmó su identidad respondiendo a las preguntas de control. El procedimiento duró unos minutos. La tarjeta adicional ha sido bloqueada. Una nueva tarjeta estará lista en 3 días laborables. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? No, gracias. Eso es todo. René desconectó e inmediatamente oyó pasos en las escaleras. Bryce bajaba a desayunar, silbando una melodía. El buen humor de un hombre que piensa pasar el sábado en casa con su mujer. Buenos días, preciosa. Le pasó el brazo por los hombros y le besó la sien. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. El café está listo. ¿Te sirvo un poco? Me encantaría. ¿Algún plan para el día? René sirvió café en su taza favorita, con el logotipo de la Universidad de Portland, donde había estudiado economía. Un ritual familiar habitual que ahora parecía una farsa. Quiero ir de compras, a por algo para la casa. ¿Por qué no vamos juntos? Sí, claro. Primero quiero ordenar los archivos de mi despacho. Tengo mucho papeleo del trabajo. Bryce se sentó a la mesa de la cocina y desdobló un periódico nuevo. Leyó las noticias, comentó los acontecimientos políticos, se quejó de los altos precios de la gasolina. El desayuno del sábado de una familia americana corriente de clase media. René le estaba preparando huevos revueltos con bacon, su desayuno favorito del fin de semana. La sartén chisporroteaba, llenando la cocina de olores familiares. Realizó las acciones familiares automáticamente, pensando en la mejor manera de proceder. Por cierto, ayer mencionaste el aviso del banco, dijo Bryce sin levantar los ojos del periódico. Llamé al banco esta mañana y resultó ser un problema suyo. Un error técnico en el sistema. ¿Un error? René se volvió hacia él, sosteniendo la sartén en la mano. Sí, puedes creerlo. Cobraron mi almuerzo en la cafetería, pero duplicaron la transacción con el código de comerciante equivocado. En lugar de una cafetería, el sistema muestra un hotel. Lo arreglarán mañana y me devolverán el dinero. René asintió, sin atreverse a pronunciar palabra. Bryce mentía fácil y convincentemente, como si se hubiera preparado esta conversación de antemano. El error técnico del banco sonaba plausible para alguien que no entendiera los entresijos de la banca. Está bien que lo hayas averiguado, dijo ella poniendo los huevos revueltos en un plato. Sí, ya te dije que algo iba mal. Los bancos se equivocan todo el tiempo con los códigos de los puntos de venta. Bryce terminó de desayunar y subió a su despacho del primer piso. La habitación que antes había servido como dormitorio de invitados era ahora su lugar de trabajo. Un gran escritorio, estanterías con literatura profesional, una caja fuerte para documentos importantes. Un lugar donde pasaba las tardes trabajando en casos complejos. René esperó unos minutos a que se instalara en el piso de arriba.
Luego subió en silencio y escuchó los sonidos que se oían tras la puerta del despacho. Bryce hablaba por teléfono con voz apagada. No podía distinguir las palabras, pero la entonación era suave y confiada. No era una conversación de negocios con un colega, sino algo personal e íntimo. Volvió a la cocina y cogió las llaves del coche y el bolso. Tenía que actuar mientras estuviera decidida a hacerlo. Subió las escaleras y llamó a la puerta del despacho. «Bryce, me voy de compras. Llegaré en unas 3 horas». «Vale, cariño», escuchó detrás de la puerta. «Nos vemos en casa». Renée salió de casa y subió al coche. De camino al centro de la ciudad pensó en su plan de acción. Necesitaba estar segura de sus sospechas antes de tomar decisiones drásticas. El Grand Plaza estaba a 15 minutos en coche de su casa. El hotel parecía sólido y respetable, incluso en una nublada tarde de sábado. Un portero uniformado estaba en la entrada, ayudando a los huéspedes con su equipaje. En el vestíbulo sonaba una tranquila música de jazz que creaba una atmósfera de elegancia y confort. Un lugar para ocasiones especiales y encuentros románticos. Renée se acercó al recepcionista, un joven con un traje impecable y una etiqueta con su nombre. Michael. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?» «Hola. Mi marido alquiló ayer una habitación aquí, pero ha perdido el recibo. Necesito un duplicado para los archivos de la empresa». «Claro que puedo ayudarle. Solo deme el nombre y la fecha». «Collins, ayer, 5 de octubre». Michael se dirigió al ordenador y buscó en el sistema de reservas durante unos minutos. «Sí, habitación 207, entrada a las 14:00, salida a las 17:00. La habitación se había pagado en efectivo en el check-in. Lo siento, solo puedo emitir un duplicado del cheque previa presentación de un documento de identidad». «Ya veo. ¿La habitación era para una persona?» Michael volvió a mirar el ordenador y luego a Renée. La sonrisa profesional se volvió un poco más tensa. «Lo siento, pero solo puedo dar información sobre los huéspedes a los propios huéspedes o con autorización por escrito». Renée asintió y dio las gracias a la recepcionista. Había recibido suficiente información. La habitación había sido alquilada ayer por 3 horas, de 14 a 17:00, exactamente a la hora en que Bryce supuestamente estaba inspeccionando una casa inundada en el barrio de Gilbert. Salió del hotel, entró en su coche y sacó el teléfono. Marcó el número de Bryce, preparándose para otra ronda de mentiras. «Hola, cariño. ¿Qué tal las compras?» La voz de su marido sonaba relajada y contenta. «Aún no he empezado. Quiero pasarme por el centro comercial que hay al otro lado de la ciudad. Allí hay una tienda de muebles interesante. Llegaré tarde. No esperes hasta la hora de comer». «Está bien, haré lo mío. Quizá quede con Dave para ir a la bolera». Renée se desconectó y se recostó en su asiento. Así que Bryce volvió a tener planes de los que no le había hablado esta mañana. Un encuentro con Dave u otra cita con la misteriosa Kimberly. Ahora sabía lo suficiente como para actuar con decisión. Aparcó delante de la cafetería que había enfrente del hotel y esperó. Si Bryce realmente estaba viendo a su amante, podría venir aquí de nuevo. Sobre todo ahora que pensaba que su mujer estaba ocupada de compras al otro lado de la ciudad. El tiempo pasaba lentamente. Renée pidió un capuchino y tomó una mesa junto a la ventana, donde se veía claramente la entrada a la gran plaza. Los transeúntes pasaban. Los turistas se hacían fotos con el antiguo edificio como telón de fondo. Las familias con niños se dirigían al parque cercano. Una tarde de sábado, cualquiera en el centro de Portland. A las 13:30 vio el coche familiar de Bryce, un Ford azul oscuro que entraba en el aparcamiento del hotel. Su corazón se aceleró. Así que realmente había venido aquí en lugar de jugar a los bolos con un amigo. Renée salió de la cafetería y se acercó cautelosamente al hotel. El mostrador de la recepcionista se veía a través de las puertas de cristal del vestíbulo. Bryce estaba de pie donde ella había estado hacía poco, hablando con el recepcionista sobre algo. A su lado había una mujer alta y rubia, con un elegante abrigo y botas altas. Joven, guapa, segura de sí misma, justo como Renée se había imaginado que sería una chica llamada Kimberly. Cogieron la llave de la habitación y se dirigieron al ascensor. Bryce puso la mano en la cintura de su compañera, un gesto a la vez posesivo y tierno, el gesto de un hombre que no oculta sus sentimientos a los extraños. Renée volvió a la cafetería y pidió otro capuchino, aunque le temblaban tanto las manos que le costaba sostener la taza.
Ahora no había duda. Su marido la engañaba con una joven colega, y no era la primera vez que lo hacía. Demasiada confianza sentían en el hotel. Demasiado familiar les parecía su ritual de conseguir una habitación. Solo quedaba esperar el momento oportuno para contraatacar. Renée permaneció sentada en la cafetería durante casi 2 horas, removiendo mecánicamente el capuchino frío y observando la entrada del Grand Plaza. El tiempo transcurría angustiosamente lento. Cada minuto parecía una hora. Imaginaba lo que estaba ocurriendo en la habitación 207, y los pensamientos le resultaban físicamente dolorosos. El marido con el que había vivido 6 años estaba ahora con otra mujer, una chica joven y guapa que podría ser su hija. La cafetería cambió varias veces de clientes. Los que tomaban café por la mañana dieron paso a familias con niños que pedían dulces y chocolate caliente. Luego llegaron los estudiantes con portátiles, sentados en mesas vecinas para estudiar para los exámenes. La vida seguía como siempre. La gente se dedicaba a sus quehaceres habituales de sábado, ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Renée comprobó su teléfono varias veces, pero no había mensajes de Bryce. Estaba disfrutando de su tiempo con su amante, ajeno a la existencia de su esposa. O lo recordaba, pero pensaba que ella era tan crédula e ingenua que no tenía que preocuparse por delatarla. 6 años de matrimonio, planes compartidos para el futuro, hablar de hijos. Todo eso resultó ser menos importante que el joven cuerpo de una aprendiz de 22 años. A las 15:45, Renée vio movimiento en la entrada del hotel. Bryce y Kimberly salieron al vestíbulo, pero no se dirigieron a la salida, sino que se detuvieron en el mostrador de la recepcionista. Algo había ido mal. Bryce gesticulaba enérgicamente, explicándole algo a la recepcionista, y la chica estaba cerca, con cara de preocupación y confusión. Renée salió rápidamente de la cafetería y cruzó la calle en dirección al hotel. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible para quienes la rodeaban. Era ahora o nunca. El momento de la verdad que pondría fin a su matrimonio y abriría un nuevo capítulo de su vida. A través de las puertas de cristal, vio cómo Bryce sacaba una tarjeta de crédito de la cartera y se la tendía al recepcionista. El hombre pasa la tarjeta por el terminal, pero en su rostro aparece una expresión de perplejidad. Otro intento, de nuevo un fracaso. Bryce frunce el ceño y pide volver a intentarlo. «Lo siento, señor, pero su tarjeta ha sido bloqueada», le dice la voz del portero a Renée al entrar en el vestíbulo. «Intente ponerse en contacto con el banco o utilice otra tarjeta». «Eso es imposible», se sonrojó Bryce de rabia y vergüenza. «Ayer todo funcionaba bien. Había algún tipo de error en el sistema». Kimberly se revolvió nerviosa con la correa del bolso, mirando a su alrededor. Alta, rubia, con los rasgos adecuados y ropa cara, tenía exactamente el aspecto que Renée se había imaginado que tendría la típica amante de un hombre casado. Joven, ambiciosa, dispuesta a todo por un compañero de éxito. «¿Puede pagar en efectivo?», ofreció la recepcionista, tratando de encontrar una salida a la incómoda situación. «No llevo tanto dinero encima». Bryce comprobó el contenido de su cartera. «Kimberly, ¿tienes dinero?» «Solo $50». Sacó un pequeño fajo de billetes del bolso. No había contado con gastar tanto. Renée se acercó, disfrutando de su confusión. Bryce permanecía de espaldas a ella, completamente absorto en tratar de resolver el problema financiero. Kimberly fue la primera en notar el acercamiento de la mujer desconocida e instintivamente se volvió recelosa. «Siento molestar», dijo Renée con voz uniforme, «pero creo que tiene problemas para pagar». Bryce se giró bruscamente y su expresión pasó del desconcierto al horror en una fracción de segundo. Renée vio pasar por sus ojos una cadena de pensamientos. Sorpresa, reconocimiento, comprensión del desastre, búsqueda de una explicación. Kimberly lo miró a él y a Renée, tratando de comprender la conexión entre ambos. «Renée». Bryce dijo su nombre como si no pudiera creer lo que veía en sus propios ojos. «¿Qué haces aquí?» «Ayudando a mi marido a pagar la habitación del hotel», respondió ella con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Eres tú, ¿verdad, cariño?». El recepcionista observaba atentamente los acontecimientos, dándose cuenta con instinto profesional de que había sido testigo de un drama familiar. Otros huéspedes del vestíbulo también se fijaron en el grupo del mostrador. «Esto es un malentendido»,
empezó Bryce, pero su voz lo traicionó, sonando ronca y poco convincente. Solo... ¿Simplemente qué? René se volvió hacia Kimberly, que se había puesto tan pálida que su maquillaje parecía antinaturalmente brillante sobre su rostro blanco. Tú debes de ser la compañera de trabajo de la que tanto habla mi marido. Ya... nosotros... La chica intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Parecía muy joven y confusa, como una niña a la que han pillado portándose mal. René sacó su tarjeta de crédito del bolso y se la tendió a la recepcionista. Acepte el pago con esta tarjeta. La factura está a nombre de Collins, ¿verdad? Sí, señora. La recepcionista aceptó la tarjeta con alivio. Evidentemente quería poner fin a la incómoda escena lo antes posible. El importe es de $370. René, no. Bryce encontró por fin la voz. Hablemos en casa, te lo explicaré todo. ¿Explicar? Ella se volvió hacia él, con un tono acerado en la voz. ¿Qué vas a explicar exactamente? ¿Cómo pagaste una habitación de hotel cuando se suponía que estabas trabajando? ¿O cómo me mentiste sobre la casa inundada en el barrio de Gilbert? Kimberly dio un paso atrás, como si quisiera desvanecerse en el aire. Sus grandes ojos azules se movieron entre René y Bryce, llenos de miedo y vergüenza. Evidentemente la chica no había contado con un acontecimiento así cuando aceptó tener una aventura con un hombre casado. Señora, su tarjeta ha sido procesada con éxito, informó la recepcionista a Rena, tendiéndole el cheque y la tarjeta. ¿Quiere una copia de la factura? Sí, gracias. ¿Y puedo preguntarle con qué frecuencia utiliza mi marido su hotel? Michael vaciló, consciente de lo delicado de la situación. La ética profesional exigía confidencialidad, pero la mujer acababa de pagar la cuenta, y técnicamente también era cliente. No puedo dar detalles, pero... La habitación había sido reservada con el mismo nombre varias veces en el último mes. René asintió, como si hubiera recibido la confirmación de un hecho conocido desde hacía tiempo. De hecho, esta información le dolió más que cualquier golpe físico. Así que la aventura no había durado un día ni una semana, sino meses. Todo ese tiempo Bryce había estado viviendo una doble vida, volviendo a casa de las reuniones con su amante y hablando de su vida laboral. Gracias por su sinceridad, dijo a la recepcionista y se volvió hacia Bryce. Ahora hablemos en privado. ¿Sigue disponible la habitación? René, por favor. Bryce la agarró del brazo. Aquí no. Vamos a casa y te lo explicaré todo. Me lo explicarás aquí y ahora, se soltó de su agarre. En la misma habitación que acabo de pagar. Kimberly se decidió por fin a hablar. Quizá debería irme. Su voz temblaba de emoción. No pretendía... Quiero decir, no planeamos quedarnos, dijo René con frialdad. Eres parte de esta historia, así que escucharás el final. Cada vez había más espectadores en la sala. Algunos invitados miraban abiertamente, otros fingían ocuparse de sus asuntos, pero echaban miradas furtivas al grupo del mostrador. La recepcionista cambiaba nerviosamente de papeles, deseando claramente que el escándalo se trasladara a otra parte. De acuerdo, dijo Bryce tras una pausa. Subamos a la habitación. Los tres se dirigieron al ascensor. René fue primero. Bryce y Kimberly la siguieron, vacilantes al hablar. Las paredes espejadas reflejaban una imagen surrealista de una esposa, un marido y una amante, yendo a una habitación de hotel pagada por la esposa. El ascensor se detuvo en la primera planta. La habitación 207 estaba al final del pasillo, la última puerta a la izquierda. Bryce abrió silenciosamente la cerradura con una llave electrónica y dejó pasar a las mujeres. La habitación era más grande de lo que René había esperado. Una habitación espaciosa con una cama enorme, sillones acolchados junto a la ventana y una mesita. La ropa de cama estaba arrugada y había una botella de champán sin terminar en la mesilla de noche. Un ambiente íntimo propicio para encuentros románticos. René se acercó a la ventana que daba al centro de la ciudad. Bryce se quedó junto a la puerta y Kimberly se sentó en el borde de la silla, lista para saltar y salir corriendo en cualquier momento. Entonces, René se volvió hacia ellos cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? René, por favor. Bryce dio un paso adelante. No lo entiendes. Entiendo más de lo que tú quieres que entienda. Responde a la pregunta. ¿Cuánto hace? Bryce miró a Kimberly como si buscara en ella apoyo o permiso para decir la verdad. 2 meses, dijo finalmente. Pero no es lo que piensas. Ah, ¿sí? René se rió, pero sonó amarga.
¿Qué estoy pensando mal? ¿Que mi marido me engaña con una chica que podría ser su hija? ¿Que me miente todos los días, inventándose viajes de trabajo? Kimberly habló por fin, con voz baja y temblorosa. No sabía que tuviera problemas conyugales. Bryce dice que vivís como vecinos, que hace tiempo que no hay intimidad entre vosotros. René se volvió lentamente hacia la chica, estudiando su rostro. Kimberly era muy joven, con ese brillo especial que solo se da a los 20 años. Piel suave, pelo lustroso, una figura que no conocía ni el embarazo ni la edad. ¿Te lo puedes creer?, preguntó René. ¿Creías que un hombre casado diría la verdad sobre su vida de casado? Ya. Kimberly vaciló, dándose cuenta de lo ingenuo que sonaba aquello. ¿Había sido tan convincente? Dijo que el matrimonio hacía tiempo que había muerto, que solo seguían juntos por la casa y los compromisos conjuntos. Bryce se crispó como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. René lo miró con una nueva comprensión. Así que no solo la estaba engañando, sino que la estaba denigrando delante de su amante, haciendo que su matrimonio pareciera una formalidad vacía, creando una coartada para la aventura. Interesante, dijo René. ¿Cuándo pensabas contarme lo del matrimonio muerto? ¿O tenía que adivinarlo yo? René, no seas así. Bryce se acercó más, pero ella retrocedió hasta la ventana. No pretendía hacerte daño. Es que simplemente sucedió por sí solo. ¿Por sí solo? ¿Las habitaciones de hotel también se reservan solas? ¿Las mentiras sobre viajes de trabajo ocurren solas? Sacó el teléfono del bolso y les enseñó el aviso del banco. Por cierto, no hubo ningún error técnico. Fui yo quien bloqueó tu tarjeta esta mañana después de descubrir la verdad sobre tu trabajo. Bryce palideció al darse cuenta del alcance de su conocimiento. ¿Me estabas espiando? Me estaba protegiendo. Y resultó que tenía razón. Se hizo el silencio en la habitación. Fuera de la ventana se oían los sonidos de una ciudad de sábado por la noche. Coches, las voces de los transeúntes, la música de la cafetería cercana, la vida corriente de gente corriente que no estaba en medio de una crisis familiar. René miró al hombre con el que había vivido 6 años y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre que la había cortejado con tanto entusiasmo? ¿Dónde estaba el hombre que le había jurado amor eterno en el altar? Solo quedaba un desconocido capaz de mentir y traicionar. ¿Y ahora qué?, preguntó, hablando más para sí misma que para ellos. La pregunta de René flotaba en el aire y ninguno de los tres tenía prisa por responderla. En la habitación reinaba un silencio tenso, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y los sonidos lejanos de la vida de la ciudad al otro lado de la ventana. Bryce estaba de pie en medio de la habitación, arrastrando los pies como un colegial al que han citado en el despacho del director. Kimberly estaba sentada en el borde de la silla, lista para saltar en cualquier momento y huir de aquella pesadilla. René paseó lentamente por la habitación, observando los detalles del interior. Cortinas caras de tela gruesa, cuadros con marcos dorados, flores frescas en un jarrón de cristal sobre la mesa. Todo estaba pensado para crear un ambiente romántico. Un lugar donde su marido pasaba el tiempo con su amante mientras ella trabajaba en la oficina y planeaba su cena juntos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo finalmente, deteniéndose en la ventana. No que me engañaras, ni siquiera que mintieras todos los días. Lo que más me duele es que pensaras que era tan estúpida que nunca sabría la verdad. Bryce dio un paso inseguro hacia adelante, extendiendo las manos en un gesto suplicante. René, por favor, escúchame. No es lo que piensas. Tú y yo hemos tenido problemas de verdad. Hemos estado distanciados. ¿Problemas?, se volvió hacia él con auténtica sorpresa. ¿Qué clase de problemas? Hace una semana estábamos hablando de los planes de Navidad. Hablábamos de comprar un coche nuevo. Pensé que nos iba bien. ¿Pero apenas hemos tenido una conversación de verdad? Bryce habló más rápido, como si la velocidad pudiera dar credibilidad a sus palabras. Era lo mismo de cada día. El trabajo, la casa, la televisión. Nada de intimidad, nada de comprensión. René lo miró como se mira a un desconocido que habla en un idioma incomprensible. Hablas de nuestro matrimonio como si fuera una condena. Pero nadie te obligó a besarme por la mañana. Nadie te obligó a hablar de trabajo ni a preguntarme por mis proyectos. Era una costumbre, murmuró Bryce, dándose cuenta de lo crueles que sonaban sus palabras.
No quería disgustarte haciendo cambios bruscos. Kimberly sollozó en voz baja, cubriéndose la cara con las manos. Estaba claro que la chica no tenía ni idea de dónde se había metido al iniciar una aventura con un colega casado. Las fantasías románticas de amor apasionado se vieron destrozadas por la dura realidad de los conflictos familiares. ¿6 años de fingimiento? Renée se sentó en la silla frente a Kimberly, estudiando el rostro de su marido. ¿6 años de besos educados y conversaciones de obligación? ¿Y todo ese tiempo has estado buscando la forma de encontrar un sustituto? No, Bryce sacudió la cabeza. Empezó hace poco. No estaba buscando. Simplemente ocurrió. Simplemente ocurrió, repitió Renée, saboreando las palabras. Dime exactamente cómo ocurre la infidelidad accidental. ¿Quizá tropezaste accidentalmente y caíste en la cama con un compañero de trabajo? Kimberly levantó la vista con lágrimas en los ojos. Es culpa mía, susurró. Yo fui la primera. Fui yo quien lo inició. Bryce se resistió. Dijo que estaba casado, pero yo insistí. Renée desvió la mirada hacia la chica, evaluando sus palabras. Kimberly parecía realmente arrepentida, pero eso no cambiaba lo que estaba pasando. Un hombre adulto y casado era responsable de sus decisiones, independientemente de quién las iniciara. ¿Cuántos años tienes, Kimberly? 22. Y Bryce, 35. ¿Cuál de los dos crees que debería haber mostrado más sabiduría y autocontrol? La chica volvió a bajar la cabeza, dándose cuenta de la inutilidad de sus excusas. Bryce aprovechó la pausa para intentar tomar la iniciativa. Renée, sé que lo que hice fue terrible, pero la gente comete errores. Estaba pasando por un momento difícil, mucho estrés en el trabajo, nuevas exigencias de la dirección. ¿Tensión en el trabajo? Renée se rió, pero la risa sonó fría y áspera. ¿Esa es tu explicación? Todos los hombres que engañan a sus mujeres deben de trabajar en condiciones muy estresantes. No te burles de mí, por favor. Intento explicar lo que pasaba por mi cabeza. Lo que pasaba por tu cabeza era planear el engaño, inventar leyendas sobre viajes de trabajo, elegir un hotel, reservar habitaciones. Esto no es un error espontáneo, Bryce. Es un engaño sistemático. Renée sacó un bloc de notas y un bolígrafo del bolso y los colocó sobre la mesita. Sus movimientos eran nítidos y profesionales, como si se estuviera preparando para una presentación importante ante un cliente. Basta de excusas, dijo, abriendo el cuaderno por una página en blanco. Hablemos de asuntos prácticos. Bryce se mostró cauteloso, percibiendo el cambio en su tono. ¿Qué tipo de asuntos? Divorcio, reparto de bienes. ¿Cómo vamos a deshacer 6 años de convivencia? Renée, espera. Bryce dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano para detenerlo. ¿Que espere? ¿Para qué? ¿Para darte tiempo a inventar una nueva versión de los hechos? ¿O para que te dé tiempo a ocultar los bienes compartidos? Kimberly se levantó de la silla, claramente deseosa de abandonar la habitación. Tal vez debería irme. Esto es asunto de tu familia. Siéntate, dijo Renée bruscamente. Eres parte de esta historia, y quizá deberías saber en qué te has metido. La chica volvió a sentarse insegura, mirando ansiosamente tanto a Renée como a Bryce. Entonces, volvió Renée a su cuaderno. Empecemos por la propiedad. La casa se compró en copropiedad hace 3 años. El pago inicial de $30,000 salió de mis ahorros de mi trabajo en Seattle. La hipoteca está a nuestro nombre y los pagos mensuales proceden de nuestros ingresos conjuntos. Renée, ¿por qué haces esto? A Bryce le temblaba la voz. ¿Podemos hablar de esto en paz, en casa? En casa. Ya no puedo confiar en ti, respondió ella sin levantar los ojos de las notas. Este es territorio neutral, donde no puedes encender el encanto y hacerme creer otra mentira. Siguió escribiendo, enumerando metódicamente sus posesiones comunes. Coches. Tu Ford fue comprado hace 2 años a crédito. Pagos mensuales de $350. El saldo de la deuda es de unos $8,000. Mi Honda está pagado en su totalidad, comprado antes del matrimonio con mis fondos. Bryce se hundió en su silla, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Su rostro adquirió un tinte gris, como el de un hombre que se hubiera dado cuenta de repente de la magnitud del desastre. Los muebles y los electrodomésticos se compraron casi todos juntos, continuó Renée, pero la mayoría de las compras importantes se hicieron con mi tarjeta de crédito, ya que tengo un límite más alto debido a mi trabajo fijo. Kimberly escuchó su conversación con creciente horror.
Obviamente la chica no tenía ni idea de las consecuencias económicas de romper un matrimonio. Los sueños románticos de amor y pasión se veían truncados por las cuestiones mundanas de la división de bienes y las deudas. Ahorros conjuntos. René pasó al siguiente punto. Una cuenta de depósito con un saldo de $22,000. Ahorros para vacaciones, $4,000. Una cartera de inversiones a tu nombre, $6,000. No puedes dividirlo todo por la mitad. Bryce se puso en pie, empezando a pasearse nervioso por la habitación. Hay matices. Está mi contribución laboral al presupuesto familiar. ¿Tu contribución laboral? René levantó la vista de su cuaderno. Durante el último año y medio, mi sueldo ha representado el 60% de nuestros ingresos conjuntos. El tuyo es el 40%. ¿Quieres repartirlo proporcionalmente a tu contribución? Bryce se detuvo, dándose cuenta de que las matemáticas jugaban en su contra. No es justo. Yo también he trabajado. También he contribuido a nuestro bienestar colectivo. Trabajar y gastarte el dinero de la familia en hoteles para salir con tu amante, dijo René con frialdad. Me pregunto cuánto de ese gasto fue en 2 meses. Kimberly volvió a llorar en silencio. Al parecer, solo ahora se daba cuenta de que había causado la destrucción no solo del matrimonio, sino también del bienestar económico de la familia. René, Bryce se acercó a ella, arrodillándose junto a la silla. Por favor, no lo hagas. Podemos arreglarlo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de que nos des otra oportunidad. Ella lo miró, y no había ni una pizca de simpatía en sus ojos. ¿Cualquier condición? ¿Cómo devolverme los 2 meses de mi vida que viví en la ignorancia? ¿O borrar de mi memoria el momento en que me di cuenta de que mi marido pensaba que era una tonta? Nunca pensé que fueras tonta. Entonces, ¿por qué mentiste? ¿Por qué inventar historias sobre viajes de trabajo si estabas seguro de que me daría cuenta del engaño? Bryce no encontraba respuesta a esa pregunta. René cerró el cuaderno y lo guardó en el bolso. Vamos a vender la casa, anunció. Dividiremos las ganancias a la mitad después de deducir mi anticipo y los gastos de venta. Tu coche y su deuda se quedan contigo. Mi coche se queda conmigo. Kimberly se levantó de la silla, incapaz de seguir escuchando los detalles de la debacle financiera. ¿Puedo irme ya?, preguntó en voz baja. Siento que no pertenezco a este lugar. Sí, lo eres, asintió René, pero hay que aprender la lección hasta el final. ¿Ves a lo que conducen las aventuras con hombres casados? Ya... No pensé, tartamudeó la muchacha, dándose cuenta del sinsentido de sus palabras. Es verdad, no lo pensaste. Lo que deberías haber pensado es que todo hombre casado tiene una esposa que no merece ser traicionada. René se levantó y se dirigió al espejo, arreglándose el pelo. En el reflejo se vio a sí misma. Una mujer de 32 años que había perdido a su marido en cuestión de horas, pero que había recuperado la claridad de pensamiento y la determinación. ¿Y si no acepto esa división?, preguntó Bryce tras una larga pausa. Entonces iremos a los tribunales, y entonces todos los detalles de tu engaño pasarán a formar parte del proceso judicial. No creo que a tu compañía de seguros le hiciera mucha gracia enterarse de que su empleado utilizaba el tiempo de trabajo para tener una aventura. Usted no... Pruébame. René se volvió hacia él, con voz de acero. Después de lo de hoy, haría cualquier cosa por proteger mis intereses. René, por favor. Bryce se acercó a ella con una nota suplicante en la voz. Danos una oportunidad. Romperé con Kimberly. Intentaremos empezar de nuevo. ¿Una oportunidad? Lo miró sorprendida. ¿Tenía la oportunidad de descubrir la verdad antes de quedar como un tonto? ¿Tuve la oportunidad de tomar una decisión sobre nuestro matrimonio conociendo todos los hechos? Tenía miedo de perderte, y te perdí. No porque te engañara, que duele, sino porque pensabas que yo era tan insignificante que podías ignorar mi derecho a saber la verdad sobre mi propia vida. René recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Tienes una semana para pensártelo, dijo deteniéndose en el umbral. Después iré a ver a un abogado y pediré el divorcio. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Kimberly en voz baja. René se dio la vuelta y miró a la chica con fría curiosidad. ¿Lo nuestro? Nunca ha habido ni habrá nada entre nosotros. Lo que ocurra entre Bryce y tú no es mi problema. Salió de la habitación, dejando a Bryce y a su amante solos con las consecuencias de sus decisiones. René llegó a casa a las 17:30,
cuando el crepúsculo de octubre ya empezaba a envolver su barrio. La casa la recibió con su habitual tranquilidad y calidez, pero ahora aquel ambiente acogedor parecía falso, como un decorado para una obra de teatro que nadie más iba a representar. Atravesó el salón, donde Bryce y ella habían pasado la mañana tomando café y haciendo planes para el fin de semana, y subió al dormitorio del primer piso. La habitación estaba exactamente como la había dejado aquella mañana. La cama perfectamente hecha en la que habían dormido uno al lado del otro durante los últimos 3 años, las cortinas abiertas dejando entrar los últimos rayos de sol del otoño, las fotos familiares sobre la cómoda. Pero ahora René lo veía todo con otros ojos. Este era el dormitorio del hombre que había pasado los últimos meses engañándola todos los días, duchándose después de los encuentros con su amante en el mismo cuarto de baño donde colgaban las toallas que compartían. Abrió el armario y empezó a sacar la ropa de Bryce, trajes de trabajo que planchaba los domingos, las camisas informales que le compraba para sus cumpleaños, los jerseys que su madre le había regalado por Navidad. Cada prenda estaba ligada a algún recuerdo, pero ahora esos recuerdos estaban envenenados con mentiras. René apiló metódicamente la ropa sobre la cama, clasificándola por categorías: ropa de trabajo, ropa de casa, ropa de gimnasia para el gimnasio, al que había empezado a asistir hacía 2 meses, exactamente cuando había comenzado el romance con Kimberly. Ahora su repentino interés por el fitness tenía una explicación lógica. Se estaba poniendo en forma para su joven amante. Del cuarto de baño, ella trajo sus artículos de tocador, la maquinilla de afeitar eléctrica que habían elegido juntos en la tienda, la cara colonia Tom Ford que había aparecido hacía 1 mes sin ningún motivo en particular, cepillo de dientes, champú, gel de ducha, artículos de higiene personal que hacen de una casa un hogar y que ahora se habían convertido en pruebas de la presencia de otra persona. A las 19:00 se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Bryce había llegado a casa. René lo oyó detenerse en el pasillo, al parecer notando el inusual silencio en la casa. Normalmente, cuando él llegaba, ella ya tenía la cena preparada, la música o la televisión encendidas. Hoy la casa lo recibió con silencio. «René», llamó desde abajo. «¿Estás en casa?» «Arriba», respondió ella mientras seguía guardando sus cosas. Le oyó subir lentamente las escaleras y detenerse en la puerta del dormitorio. Cuando Bryce vio la ropa extendida sobre la cama y la maleta abierta, su rostro palideció. «¿Qué haces?» «Recoger tus cosas. Esta noche no duermes aquí». Bryce entró en la habitación, observando los montones de ropa pulcramente doblados. Su camisa azul favorita, con la que habían celebrado su último aniversario de boda. Los vaqueros que se ponía los fines de semana para trabajar en el jardín. El chándal con el que corrían juntos por las mañanas hasta que él empezó a ir al gimnasio. «René, por favor, hablemos normalmente, sin todo el drama con las maletas». «¿Dramático?» Se volvió hacia él, sujetándole las corbatas. ¿Te parece dramático que tu mujer no quiera dormir en la misma cama con un marido infiel? «No me llames así», pidió Bryce en voz baja. «Cometí un error, pero no soy infiel por naturaleza. Fue un fallo. Un lapsus temporal. Un apagón de 2 meses. René dobló las corbatas ordenadamente en una caja aparte. Con gastos sistemáticos en hoteles, planeando reuniones, engañando a su mujer. Una ofuscación muy metódica. Bryce se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no arrugar la ropa desplegada. «Vale, admito que te he estado engañando sistemáticamente, pero eso no significa que sea una mala persona. La gente comete errores, incluso errores graves. Algunos errores no se pueden deshacer». René abrió la cómoda y sacó sus calcetines y su ropa interior. «Algunos errores lo cambian todo para siempre». «Pero podemos intentarlo». Bryce se levantó y se acercó a ella. «Terapia de pareja, un consejero matrimonial, tiempo para recuperar la confianza. Estoy dispuesto a todo». René se detuvo, sosteniendo una pila de sus camisetas en las manos. «¿Y Kimberly? ¿Qué va a pasar con ella?» «Ya le he dicho que lo nuestro se ha acabado. Le expliqué que quería mantener unida a mi familia, que tú eras más importante para mí». «Eso es muy noble», dijo René con sarcasmo. «¿Y cómo reaccionó ella ante esta decisión?» «Muy dura. Lloró. Me suplicó que le diera otra oportunidad a nuestra relación. Pero yo fui inflexible.
Le dije que la familia era sagrada para mí. ¿La familia que traicionaste cada semana durante 2 meses? ¿Esa familia es sagrada para ti? Bryce bajó la cabeza, dándose cuenta de la contradicción de sus palabras. Entiendo cómo suena eso, pero la gente es capaz de cambiar, Renée, capaces de aprender de los errores y ser mejores. Tal vez continuó metiendo sus cosas en la maleta, pero aprenderás en otro sitio, no bajo mi techo. ¿A dónde iría? No tengo otras opciones de alojamiento. Conseguirás un piso, te quedarás con amigos. Vuelve con tus padres. Un hombre adulto de 35 años debería tener opciones. Rennie se dirigió al baño y empezó a recoger sus artículos de aseo. Bryce la siguió como un niño perdido. ¿Qué va a pasar con la casa? La pondremos en venta. El agente inmobiliario dijo que, con las condiciones actuales del mercado, podríamos esperar entre 350 y 370,000. Después de pagar la hipoteca y los honorarios, tendremos unos 150,000 de beneficio neto. ¿Has hablado ya con el agente inmobiliario? Bryce parecía sorprendido por la rapidez de sus acciones. Le llamé de camino a casa. Vendrá mañana a hacer la tasación y las fotos para el anuncio. Renée guardó sus cosas de aseo en un neceser aparte. Incluso el cepillo de dientes de Bryce le parecía ahora ajeno, perteneciente a un hombre que no conocía. No puedes tomar estas decisiones unilateralmente, dijo Bryce indignado. La casa nos pertenece a los dos, y yo tengo voz y voto en ella. La tienes, asintió Renée. No tienes por qué aceptar venderla. Entonces demandaré la partición. El juez ordenará la venta forzosa. ¿Qué prisa tienes? Danos tiempo para resolver las cosas antes de tomar grandes decisiones. Renée volvió al dormitorio y siguió empaquetando. Bryce se quedó en la puerta del baño, observando sus acciones metódicas. Hemos tenido 6 años de tiempo, dijo sin levantar la vista de la maleta. En ese tiempo, has tenido tiempo de enamorarte de mí, casarte, seguir casado 3 años y tener una amante. Creo que es tiempo suficiente para comprender nuestras perspectivas. Pero dije que rompería con ella. Ya lo hiciste, después de que te pillaran. Si no hubiera descubierto la verdad, seguirías viéndola y mintiéndome. Tal vez, admitió Bryce con sinceridad, pero ahora las cosas son distintas. ¿Sabes la verdad? Estoy listo para una relación sincera. Renée cerró la maleta y se volvió hacia su marido. ¿Sabes cuál es tu mayor error? Crees que la honestidad es un interruptor que puedes encender a voluntad. En realidad, la honestidad es una forma de vida. ¿Puedo cambiar? Puede, pero ya no me interesa observar el proceso. Renée bajó a la cocina y sacó una gran bolsa de basura. Empezó a meter en ella el resto de los efectos personales de Bryce. Libros, discos, cargadores, documentos. ¿Qué haces con mis papeles? Se preocupó. Te los estoy dando. Pasaporte, carnet de conducir, pólizas de seguro, tarjetas bancarias. Todo lo que te pertenezca personalmente. ¿Y la casa? ¿El coche? Se quedarán conmigo hasta que finalice el divorcio. No quiero que hagas nada precipitado. Bryce se hundió en el sofá del salón, viendo cómo su mujer borraba metódicamente los rastros de su presencia en su casa. Te das cuenta de que no solo estás matando nuestro matrimonio, sino también a ti misma, ¿verdad? Dijo en voz baja. Éramos felices juntos. Teníamos planes, sueños para el futuro. Los teníamos, asintió Renée. Hasta el momento en que decidiste perseguir esos sueños con otra mujer. Kimberly no significaba nada para mí. Era afecto físico, enamoramiento, debilidad masculina. No amor. Peor aún, Renée hizo una pausa mirándolo. Destruiste nuestra familia por afecto físico, por encaprichamiento. Si hubieras amado a otra mujer, habría sido comprensible, aunque doloroso. Pero me traicionaste por sexo con una compañera de trabajo. Bryce palideció, dándose cuenta de lo cínicas que sonaban sus excusas. Renée, por favor, no digas eso. Era más complicado que el sexo. ¿Qué fue complicado exactamente? Se sentó en la silla frente a él. Dime, ¿qué tenía de especial una becaria de 22 años para que mereciera la pena arriesgar una relación de 6 años? Ella me admiraba. Bryce se esforzó por encontrar las palabras. Me miraba como a un héroe, como a un hombre de éxito. Me hacía sentir joven y atractivo. ¿Te hacía sentir viejo y poco atractivo? No, pero contigo era familiar.
Conocías mis defectos, me veías en mis días malos, y Kimberly solo veía la mejor versión de mí. Renée asintió, como si tuviera una respuesta definitiva a la pregunta que la atormentaba. Ya veo. Te cansaste de la vida matrimonial real con una esposa real que conoce tus defectos. Quieres jugar a ser el hombre perfecto con una chica que aún no te ha descubierto. Estás simplificando demasiado. Al contrario, por fin entiendo el problema. No estás preparado para la verdadera intimidad, que incluye aceptar los defectos de tu pareja. Necesitas admiración e idealización constantes. Renée se levanta y recoge su chaqueta del sofá. En ese caso, Kimberly es la elección perfecta para ti. Joven, inexperta, dispuesta a ver en cualquier hombre adulto un modelo a seguir. Te dije que había roto con ella. No debiste hacerlo. Estaban hechos el uno para el otro. Ella consigue un compañero de estatus. Tú consigues adoración incondicional. Todos contentos. Bryce se levantó del sofá, con la cara contorsionada por la desesperación. Renée, no puedes dejar que me vaya con otra mujer. Eres mi mujer. Nos hicimos votos el uno al otro. Votos que tú rompiste primero, le recordó ella. Y no voy a dejarte marchar. Tomaste tu propia decisión hace 2 meses. Le entregó una chaqueta y una bolsa con papeles. Ve con ella, Bryce. Disfruta de la admiración de una jovencita. Pero no esperes que dure. Tarde o temprano ella también verá tus defectos y dejará de idealizarte. ¿Y después qué?, preguntó en voz baja. Entonces encontrarás a la siguiente empleada joven a la que le guste la atención de un colega mayor. Y así sucesivamente hasta que seas lo bastante mayor como para que ni siquiera tu estatus te ayude a seducir a una aprendiz. Renée abrió la puerta principal, indicando que la conversación había terminado. Tienes una semana para pensar en mis condiciones de división de la propiedad. Después me pondré en contacto con un abogado. Bryce recogió la maleta y el bolso, deteniéndose en el umbral. Ya está. 6 años y se acabó. Se acabó en el momento en que me mentiste por primera vez sobre el viaje de trabajo, replicó Renée. Acabo de enterarme hoy. El lunes por la mañana, Renée se despertó en un dormitorio vacío y por primera vez en años no se sintió desagradable. El sol brillaba a través de las cortinas que había olvidado cerrar el día anterior, iluminando la habitación con la suave luz de octubre. La casa estaba más silenciosa que de costumbre. No había ruido de la ducha, ni olor a café en la cocina, ni noticias matinales en la televisión. Solo una paz y una tranquilidad que no había sentido en meses. Aunque en aquel momento no se había dado cuenta de la razón de su inquietud interior. Se levantó, hizo la cama, ahora solo su mitad, y bajó a la cocina. Preparó café para una persona y sacó un yogur de la nevera. Era extraño desayunar sola después de tantos años de rituales matutinos compartidos. Pero la extrañeza era más liberadora que triste. No había necesidad de coordinar los planes del día con nadie, ni de escuchar quejas sobre las próximas tareas laborales, ni de fingir que se creía otra historia sobre un viaje de negocios. A las 9 de la mañana, Renée llamó a la agencia de publicidad e informó a Sarah Parker de que se tomaba unos días libres para ocuparse de asuntos personales. Sarah no hizo demasiadas preguntas. En los 4 años que llevaban trabajando juntas, Renée se había consolidado como una empleada fiable que no abusaba de las bajas por enfermedad ni del tiempo libre. A las 10:00 ya estaba sentada en la recepción del bufete Mitchell y Asociados, en el centro de Portland. El bufete estaba especializado en derecho de familia, y Renée lo había elegido tras estudiar detenidamente las reseñas en Internet. Los clientes elogiaban la profesionalidad de los abogados y su capacidad para llevar casos de divorcio complejos, sin dramas innecesarios. La recepción estaba decorada con colores tranquilos, paredes beige, cómodos sillones, revistas inmobiliarias y de inversiones en la mesita. Nada le recordaba los dramas familiares que traían a la gente a estas paredes. Renée hojeaba una revista de negocios. No leía, solo mantenía las manos ocupadas mientras esperaba su cita. ¿Señora Collins? La recepcionista, una elegante mujer de mediana edad, levantó la vista de su ordenador. El señor Harris está listo. Daniel Harris parecía un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unos penetrantes ojos grises. Su despacho estaba amueblado con la misma discreta elegancia que la recepción. Un escritorio de madera oscura, estanterías con libros jurídicos y un diploma de Harvard en un austero marco. Siéntese, por favor,
señaló Harris la silla situada frente al escritorio. Cuénteme qué le ha traído hasta mí. René expuso brevemente la situación, tratando de ceñirse a los hechos y evitar juicios emocionales. La infidelidad de su marido, que duró 2 meses. El engaño sistemático con respecto a los viajes de trabajo. Su decisión de solicitar el divorcio y dividir los bienes. Harris escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. ¿Tiene alguna prueba del engaño? ¿Fotografías, correspondencia, testigos? Registros bancarios de los gastos en el hotel. Yo mismo los vi juntos. El marido no niega la aventura. Eso está bien, asintió el abogado. Sorsken, Oregón tiene una política de divorcio sin culpa, pero las pruebas de adulterio pueden afectar al reparto de bienes, sobre todo si se demuestra que los fondos conyugales se gastaron en aventuras extramatrimoniales. Harris hizo preguntas metódicas sobre la situación financiera de la familia, los bienes adquiridos conjuntamente y las obligaciones de deuda. René respondió con claridad y detalle, agradeciéndose a sí misma haber hecho una lista detallada de todos los activos y pasivos el día anterior. La casa se compró durante el matrimonio, así que es un bien adquirido conjuntamente, resumió Harris. Pero el pago inicial se hizo con sus ahorros prematrimoniales, lo que da pie a la reasignación de participaciones. Los coches se compraron por separado, lo que simplifica las cosas. ¿Cuánto suelen durar los trámites de divorcio?, pregunta René. Si no hay disputas sobre los hijos y las partes se ponen de acuerdo sobre los términos de la división, de 3 a 4 meses. Si su marido se opone, el proceso puede durar hasta 1 año. ¿Y si acepta mis condiciones? Harris examinó la lista de exigencias que René había escrito el día anterior. Sus condiciones parecen razonables. El 50% del valor de la casa menos tu pago inicial es una oferta justa. Dividir los ahorros a partes iguales también se ajusta a la ley. Entonces estoy listo para presentar la demanda. Estupendo. Necesitaré 1 semana para preparar una declaración de reclamación. También necesitaré una tasación de la propiedad para determinar el valor de mercado de la casa. Harris le explicó el procedimiento de presentación, los certificados necesarios y los plazos. René escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias. La conversación duró cerca de 1 hora, y al final de la reunión ella tenía claros los pasos a seguir. Una última pregunta, le dijo el abogado mientras la acompañaba a la puerta. ¿Está absolutamente segura de su decisión? ¿No desea probar la terapia familiar o la mediación? Absolutamente segura, respondió René sin vacilar. Al salir del bufete, se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada. El mecanismo se había puesto en marcha. No había vuelta atrás. La sensación era parecida a la del paracaidismo. Un momento de horror ante lo irreversible del acto y luego la libertad del vuelo. En aquel momento, Bryce estaba sentado en su despacho de la compañía de seguros e intentaba concentrarse en sus papeles de trabajo. Un fin de semana pasado en un motel barato a las afueras de la ciudad no favorecía la claridad mental. Apenas durmió, repitiendo en su cabeza los sucesos del sábado, buscando la manera de arreglar las cosas. A las 10:30 decidió llamar a su colega Dave Morgan, con el que eran amigos desde hacía varios años. Dave estaba casado, tenía 2 hijos y era conocido por su sentido común. Quizá pudiera ofrecerle algún consejo sensato, o al menos escucharle sin juzgarle. Dave, soy Bryce. ¿Puedes hablar conmigo? Claro. La voz de su amigo sonaba cautelosa. ¿Cómo te va? No muy bien, la verdad. René y yo tenemos serios problemas. Va a pedir el divorcio. Hubo una pausa y Dave suspiró suavemente. Bryce, ¿tiene esto algo que ver con el hecho de que hayas estado saliendo con Kimberly West, de gestión documental, durante los últimos meses? Bryce sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cómo lo sabes? Bryce, la mitad de la oficina lo sabe. No has pasado precisamente desapercibido. Conversaciones constantes en el pasillo, almuerzos juntos, y la semana pasada Tom, de contabilidad, os vio juntos en la cafetería al otro lado del pasillo de la oficina. Pero nunca le dijimos nada a nadie. No tienes que decir nada, solo mira la forma en que la miras en las reuniones, o cómo se sonroja cuando pasas por delante de su mesa. Bryce cerró los ojos, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Había pensado que estaban siendo discretos, que nadie se daba cuenta de nada. Resulta que su aventura era un secreto a voces.
¿Y qué dice la gente?, preguntó, aunque temía oír la respuesta. Bueno, están divididos, dijo Dave, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algunos creen que estás atravesando una crisis de los 40. Otros simplemente condenan la aventura. Algunos sienten lástima por Renee. Todos recuerdan la gran pareja que parecíais. Parecía, repitió Bryce con amargura. Mira, no quiero sermonearte, pero ¿en qué estabas pensando? Kimberly es casi una niña. Tiene 10 años menos que tu mujer. Tienes una familia preciosa, un trabajo estable. Lo sé, interrumpió Bryce. Sé que he sido un idiota, pero ahora tengo que encontrar la manera de arreglarlo. ¿Renee está lista para reconciliarse? No, ella es inflexible. Ya ha recogido mis cosas, me ha echado de casa y habla de dividir la propiedad. Dave volvió a guardar silencio, considerando sus palabras. Bryce, tal vez ella tenga razón. Quizás sea mejor divorciarse que intentar pegar algo que ya está roto. ¿De qué lado estás? Estoy del lado del sentido común. Si Renee ya no confía en ti, si no puedes superar el engaño, ¿qué sentido tiene una reconciliación forzada? Bryce colgó el teléfono, sintiéndose aún más solo que antes de la conversación. No había recibido ningún apoyo de su amigo, pero se había enterado de que toda la oficina sabía lo de su aventura con Kimberly. Ahora cada mirada de sus compañeros sería un recordatorio de su error. En su pausa para comer, decidió hablar con Kimberly. La chica estaba sentada en la esquina más alejada de la cafetería, repasando su ensalada con un tenedor sin tocar la comida. Se puso aún más pálida al ver a Bryce. Kimberly, tenemos que hablar. No creo que sea una buena idea. Miró a su alrededor, comprobando si alguien escuchaba su conversación. Por favor, solo unos minutos. Salieron al aparcamiento, donde había menos miradas indiscretas. Kimberly tenía un aspecto horrible. Los ojos enrojecidos por el llanto, la cara pálida y la ropa arrugada. El fin de semana no solo había sido duro para Bryce. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó. Terrible. Llevo toda la vida soñando con una carrera, y ahora todo el mundo piensa que soy una chica frívola que se acuesta con colegas mayores. Nadie piensa que... Bryce, esta mañana 3 personas desviaron la mirada cuando saludé. El jefe de contratación me ha llamado para charlar y me ha insinuado que mejor buscara trabajo en otro sitio. Bryce se sintió culpable, otra culpa añadida a una carga ya existente. No solo había arruinado su matrimonio, sino también la carrera de una joven. Kimberly, voy a arreglar esto. Hablaré con el director. Le explicaré que esta situación no ha sido culpa tuya. No tienes por qué hacerlo, sacudió la cabeza. Solo empeorará las cosas. Ya he presentado mi dimisión. El viernes es mi último día. ¿Dónde irás a trabajar? Aún no lo sé. Quizá vuelva a mi ciudad natal, viva con mis padres hasta que encuentre algo adecuado. Estaban de pie uno al lado del otro. 2 personas que hace una semana eran apasionadas, pero ahora solo culpa y arrepentimiento mutuos. Kimberly, lo siento, dijo Bryce en voz baja. He arruinado tu carrera, a mi familia, y he hecho daño a todos los implicados en esta historia. También es culpa mía, replicó ella. Sabía que estabas casado, pero solo pensaba en mí. Creía que era especial, que me elegirías a mí. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que fui una tonta ingenua que creyó en cuentos de hadas sobre el gran amor. Kimberly se volvió y caminó hacia el edificio de oficinas, dejando a Bryce solo en el aparcamiento. Bryce la siguió con la mirada, dándose cuenta de que lo había perdido todo. A su mujer, su casa, el respeto de sus colegas e incluso a la mujer por la que había sacrificado a su familia. Esa noche, sentado en la misma habitación de motel barato, Bryce intentó llamar a Renee. El teléfono no contestaba. O estaba ocupada o simplemente no quería hablar con él. Dejó varios mensajes de voz pidiendo quedar, pero no hubo respuesta. A las 9 de la noche le llegó un mensaje corto. Mañana presento los papeles del divorcio. Un abogado se pondrá en contacto contigo en una semana. Bryce releyó el mensaje varias veces, tratando de encontrar en él siquiera un atisbo de posibilidad de reconciliación. Pero las palabras eran claras y definitivas. Renee ya no era su mujer, se había convertido en la parte contraria de un pleito. Renee estaba sentada en su nuevo escritorio, en una pequeña pero acogedora oficina de la primera planta de un edificio del Pearl District, revisando los diseños del logotipo de una cafetería local. El día de diciembre fuera de la ventana,
estaba despejado y helado, típico del Portland prenavideño. Aún no había nevado, pero el aire era tan claro que parecía que se podía distinguir cada detalle del Monte Hood en la distancia. Habían pasado 2 meses desde aquella tarde de sábado en el Hotel Grand Plaza, y la vida de Renée había cambiado radicalmente. La agencia Creative Solutions se mostró comprensiva con su despido. Sarah Parker incluso ayudó con el papeleo para que Renée pudiera mantener sus contactos con algunos de sus clientes. 3 clientes de la cartera de la agencia se trasladaron a ella cuando se enteró de que iba a abrir su propio estudio. La oficina era modesta, solo 30 metros cuadrados, divididos en una zona de trabajo y una pequeña sala de reuniones. Pero era suya. Nadie tenía que rendir cuentas de las horas de trabajo, nadie tenía que pedir permiso para tomarse un día libre, nadie podía influir en las decisiones creativas. Una libertad que no apreció hasta que perdió la ilusión de un matrimonio estable. En la pared colgaba un diploma de una escuela de arte de Seattle que solía acumular polvo en el despacho de casa de Bryce. Junto a él había algunas piezas de su portafolio, enmarcadas en marcos austeros. Una pequeña nevera en un rincón, una cafetera en el alféizar, flores frescas en macetas de cerámica. Un espacio que reflejaba su gusto y el de nadie más. A las 14:00 iba a entrar un nuevo cliente. La propietaria de una cadena de gimnasios que quería actualizar la identidad corporativa. Un gran encargo que podría proporcionarle ingresos para varios meses. Renée se preparó a conciencia para la reunión, investigando el mercado del fitness en Portland, analizando las soluciones visuales de la competencia. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lisa Morgan, que se había convertido en su mejor amiga estos 2 últimos meses. ¿Qué pasa? ¿Ha llegado ya el cliente? Todavía no, esperando. Emocionada como en una primera cita, respondió Renée. Va a ser estupendo. Eres una profesional y tu trabajo habla por sí solo. Renée sonrió al leer el mensaje de su amiga. Lisa le había proporcionado un apoyo inestimable durante las semanas más difíciles después del divorcio, escuchando sus quejas y dudas, ayudándola con consejos para llevar su propio negocio. Resultó que tenía experiencia como autónoma antes de trabajar en una compañía de seguros. Llamaron a la puerta 3 golpes cortos, como se había acordado de antemano. Renée abrió y vio a un hombre de unos 40 años que vestía chaqueta deportiva y vaqueros. Alto, delgado, con una sonrisa amable y un apretón de manos firme. Renée Collins, Mark Anderson, propietario de Anderson Fitness. Gracias por acceder a reunirse conmigo. Bienvenido a mi estudio, le dijo Renée. ¿Le apetece un café? Me encantaría. Solo, sin azúcar. Mientras Renée preparaba el café, Mark miraba sus obras en las paredes, asintiendo de vez en cuando en señal de aprobación. Interesantes elecciones. Me gusta especialmente el logotipo del restaurante. Sencillo pero memorable. Gracias. El cliente quería algo elegante pero no llamativo. Tenían que encontrar un equilibrio entre sofisticación y asequibilidad. Se sentaron en una pequeña mesa de conferencias y Mark desplegó un portátil con una presentación de su negocio. 3 gimnasios en distintas zonas de Portland, con planes de abrir otros 2 el año que viene. El logotipo actual parecía anticuado. El sitio web necesitaba una revisión completa. Los materiales promocionales carecían de credibilidad ante los clientes potenciales. El problema es que parecemos un negocio de aficionados, aunque ofrezcamos un servicio de gama alta, explica Mark. Queremos crear una imagen de marca profesional, pero amable. Renée escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias sobre el público objetivo, los competidores y los planes de desarrollo. 2 meses de trabajo independiente le habían enseñado la importancia de un briefing detallado. Cuanta más información en la fase inicial, más preciso sería el resultado final. Tengo algunas ideas para la dirección, dijo sacando un portapapeles. Pero antes, muéstrame qué es lo que más te disgusta de las soluciones existentes. Mark se sumó con entusiasmo a la discusión. Resultó ser un cliente agradable. Entendía las particularidades del trabajo de diseño, no exigía lo imposible y estaba dispuesto a pagar por la calidad. La reunión se prolongó durante 1:30, pero Renée no le metió prisa. Creo que nos entendemos muy bien, resumió Mark, cerrando el portátil. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Esta semana prepararé algunos conceptos. La semana que viene nos reuniremos para discutirlos. Si nos gusta la dirección, el paquete completo estará listo para Año Nuevo.
Estupendo. ¿Y en cuanto al presupuesto, estamos dentro de la cantidad que ha anunciado? Sí, $8,000 por el paquete completo. Logotipo, identidad corporativa y material publicitario básico. Mark extendió la mano para estrecharla. Trato hecho. Estoy deseando escuchar lo que tiene que ofrecer. Cuando se marchó, Renée se quedó sola en el despacho, disfrutando del silencio y de la sensación de éxito de la reunión. $8,000 era un gran pedido que cubriría los gastos de oficina de 3 meses y dejaría un beneficio decente. Ya había ganado más en 2 meses de trabajo que en los últimos 6 meses en la agencia. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico del abogado de Harris con el asunto finalizando los trámites de divorcio. Renée abrió el archivo adjunto y vio una notificación oficial de divorcio firmada por un juez del Tribunal de Distrito de Oregón. Por la presente se notifica que el matrimonio entre Renée Marie Collins y Bryce Edward Collins se considera disuelto a partir del 21 de diciembre de 2023. La división de los bienes adquiridos conjuntamente se ha hecho de conformidad con el acuerdo de las partes. Releyó el documento varias veces, intentando averiguar cómo se sentía. Alivio, tristeza, satisfacción, probablemente una mezcla de todas esas emociones, aderezada con la sensación dominante de libertad. La casa se vendió por $360,000, 10,000 más de lo que esperaba el agente inmobiliario. Después de pagar el saldo de la hipoteca y todos los gastos relacionados, Renée recibió $120,000. Era dinero suficiente para el pago inicial de un piso en el mismo Pearl District donde estaba su oficina, un año de alquiler del espacio de trabajo y la compra de equipo profesional. Bryce no impugnó los términos de la división de bienes. Según Harris, su abogado convenció a su cliente para que aceptara los términos propuestos, porque la alternativa, un juicio para averiguar todas las circunstancias del asunto, era aún menos atractiva. Sobre todo después de que quedara claro que la dirección de la aseguradora había visto con muy malos ojos la aventura del empleado con la becaria. Renée metió los documentos en una carpeta con el rótulo «Divorcio finalizado» y la guardó bajo llave en la caja fuerte. Aquel capítulo de su vida estaba oficialmente cerrado. Ahora volvía a ser Renée Collins, pero ya no en un matrimonio, sino por elección propia. Nadie más podía tomar decisiones por ella, nadie más podía engañarla ni gastar su dinero común en amantes. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Renée recogió sus cosas, apagó la cafetera y el ordenador, comprobó las cerraduras. El ritual de cerrar su propio despacho era especialmente satisfactorio. Ella era la dueña de este espacio, de este tiempo, de estas decisiones. Fuera hacía frío, pero no era desagradable. Las luces de Navidad ya estaban puestas en los escaparates y se había colocado un gran árbol en la plaza. Portland se preparaba para las fiestas y Renée también estaba haciendo planes. Lisa la había invitado a una fiesta de Nochevieja en la que prometió presentarle a gente interesante. Renée aún no estaba preparada para una nueva relación, pero la perspectiva de ampliar su círculo social le parecía atractiva. Tardó 15 minutos a pie en llegar a casa. Era un estudio en la 4ª planta de un edificio antiguo, con techos altos y grandes ventanales. Ella misma había elegido los muebles, sin compromisos con el gusto de los demás. Un sofá blanco que podía convertirse en cama para los invitados. Una mesa de comedor de madera natural para 4 personas. Estanterías con literatura profesional y álbumes de arte. Renée preparó la cena. Ensalada de aguacate y gambas, una copa de vino blanco. Puso música de jazz, que Bryce odiaba, calificándola de deprimente. Ahora podía escuchar cualquier cosa, ver cualquier película, leer hasta altas horas de la noche. Durante la cena, planificó su trabajo para mañana. Tenía que empezar a investigar para el proyecto de Mark Anderson, estudiar las tendencias del sector del fitness, analizar casos de éxito de cambio de marca de empresas deportivas. El trabajo le fascinaba más que nunca, quizá porque ahora trabajaba para sí misma y no para las ambiciones y agendas de otras personas. A los 21:00, Renée se tumbó en el sofá con su tableta, hojeando los portafolios de otros diseñadores en busca de inspiración. Ya no sentía el vacío que la había perseguido en las primeras semanas tras su divorcio. El vacío estaba lleno de trabajo,
planes, su amistad con Lisa y la alegría de sus propios logros. El teléfono yacía sobre la mesita en modo silencio. Bryce había intentado ponerse en contacto con ella varias veces a lo largo de los últimos meses, ya fuera con peticiones para reunirse o con intentos de explicarle sus acciones. Renee no había contestado al teléfono ni leído los mensajes. Ahora se comunicaban únicamente a través de abogados y, una vez finalizado el divorcio, ni siquiera eso era ya necesario. Según los rumores que Lisa había denunciado, Bryce había dejado su trabajo en la compañía de seguros después de una serie de evaluaciones de rendimiento. Kimberly West sí regresó a su ciudad natal, encontrando trabajo en una pequeña empresa de consultoría. Su romance terminó tan abruptamente como había empezado. Al parecer, la realidad era menos romántica que los encuentros secretos en hoteles. Eso no preocupaba a Renee. Su nueva vida no tenía puntos de contacto con su pasado, salvo su dirección de Portland y sus aptitudes profesionales. Todo lo demás, relaciones, vivienda, trabajo, planes de futuro, estaba construido de nuevo, sobre sus propios cimientos. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de los edificios vecinos. La gente volvía a casa del trabajo, cenaba con sus familias, veía la televisión, acostaba a sus hijos. La vida cotidiana de gente corriente, la mayoría de la cual nunca se enfrentaría a la traición de sus seres queridos. Renee no los envidiaba. Había aprendido una lección que la hacía más fuerte y más sabia. A las 22:30, apagó la tableta y empezó a prepararse para irse a la cama. Mañana iba a ser un día ajetreado. Reunión con un representante de la imprenta por la mañana, trabajo en nuevos bocetos por la tarde y cena con Lisa en un nuevo restaurante italiano por la noche. La vida estaba llena de planes y posibilidades, y todos le pertenecían solo a ella. Antes de acostarse, Renee se acercó a la ventana y contempló Portland de noche. La ciudad vivía su vida, indiferente a los dramas y las decepciones humanas. En algún lugar de aquellas luces estaba Bryce, quizá arrepintiéndose de sus actos, quizá haciendo nuevos planes. Era su derecho y su responsabilidad. Ella tenía su propia vida, honesta, independiente y llena de posibilidades. Y eso era todo lo que necesitaba.